Antes de casarse con la hija de la élite de Nueva York, el jefe mafioso más poderoso de la ciudad decidió poner a prueba a su prometida de una forma que nadie habría podido imaginar. Fingió volar a Sicilia por negocios, pero en realidad se escondió en una habitación secreta dentro de su propia mansión, solo para observar cómo trataba ella a su madre enferma cuando creía que nadie la miraba. Trabajamos con recursos muy limitados. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gusta este video, suscríbete al canal para ayudarnos a activar la monetización. Lo que descubrió sobre su prometida lo dejó helado de estupor. Pero fueran los actos de la humilde cuidadora los que hicieron que aquel jefe mafioso, de corazón frío, sintiera algo que jamás había sentido antes. La habitación secreta se encontraba en lo más profundo de la mansión Moretti, oculta tras una pared falsa de la biblioteca que nadie conocía, salvo Vincent y Marcus. La luz azulada de 6 monitores de seguridad bañaba el rostro del jefe mafioso más poderoso de Nueva York, marcando sus facciones en líneas tan afiladas como una navaja. Aquel era el lugar donde Vincent se había sentado durante horas, siguiendo a sus enemigos, planeando la destrucción de cualquiera que se atreviera a traicionar a la familia Moretti. Pero hoy, su objetivo no era un enemigo de fuera de aquellas paredes. Era la misma mujer con la que pensaba casarse en apenas unas semanas. Vincent recordó lo que su madre le había dicho antes de poner en marcha aquel plan. Maggie le había tomado la mano con los ojos cargados de preocupación y le había dicho: «Observa cómo trata a tu madre cuando cree que no estás mirando, porque ese es su verdadero rostro». Él no había querido creerlo, intentó apartar las dudas, pero ahora, sentado en la oscuridad de aquella habitación secreta, sabía que debía enfrentarse a la verdad, por mucho que doliera. La pantalla principal mostraba el gran vestíbulo de la mansión. Vincent vio a Serena de pie junto a la puerta, con aquella sonrisa dulce todavía en los labios, después de despedirlo camino a Sicilia. Ella agitó la mano y su boca formó palabras tiernas que él no necesitaba oír para saber exactamente cuáles eran. «Te quiero, te echaré de menos, vuelve pronto conmigo». Palabras que solo unos minutos antes él aún había creído reales. La puerta se cerró, y en ese instante Vincent presenció algo que le hizo sentir como si el corazón se le estuviera aplastando. La sonrisa de Serena desapareció de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor y apagado la luz. El rostro dulce y delicado se desvaneció por completo, sustituido por una expresión fría y calculadora, una que él no había visto en todo el año que había pasado a su lado. Serena sacó el teléfono del bolsillo y marcó con dedos apresurados. Vincent ajustó el audio del sistema y la voz de ella resonó con claridad en la habitación secreta. «Se ha ido, por fin se ha ido. Ven aquí, ahora». Él. No, cariño, no, Vincent, solo él, como si no fuera más que una pieza en su tablero. Un escalofrío recorrió la espalda de Vincent, pero no se movió. Llevaba suficiente tiempo viviendo en los bajos fondos como para saber que reaccionar con precipitación solo conducía al fracaso. Necesitaba saber más, necesitaba saberlo todo. Pasaron 20 minutos en silencio. Vincent permaneció inmóvil, como una estatua, sin apartar la mirada de la pantalla. Entonces apareció un coche familiar ante las verjas de la mansión, el elegante Audi negro que Vincent le había regalado a su director financiero por Navidad el año anterior. Thomas Reed salió del vehículo, miró alrededor con cautela y se apresuró a entrar. Algo se hizo pedazos en el pecho de Vincent, mientras observaba lo que vino después. Serena corrió hacia él y le rodeó el cuello con los brazos, allí mismo, en el centro del gran vestíbulo. Sus bocas se encontraron con el hambre desesperada de 2 personas obligadas a contenerse durante demasiado tiempo. En el mismo lugar donde Vincent se había arrodillado para pedirle matrimonio a Serena 6 meses atrás. En el mismo lugar donde ella había llorado y había dicho: «Este es el momento más feliz de mi vida». Todo habían sido mentiras, cada lágrima, cada sonrisa, cada promesa. La mano de Vincent se aferró al brazo del sillón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y la mandíbula se le tensó. Y si alguien hubiera podido verle los ojos en aquel instante,
habría visto el fuego helado que ardía en ellos. Pero no salió corriendo, no porque fuera débil, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que aquello era solo el principio. Un estafador nunca tiene un solo secreto, y él necesitaba saberlo todo antes de moverse. Vincent respiró hondo, obligándose a hundir la furia hasta el fondo de su corazón, tal como había hecho cientos de veces a lo largo de 17 años, construyendo un imperio desde las cenizas. Miró fijamente la pantalla donde Serena y Tomás seguían abrazados, y susurró con una voz tan fría que el aire a su alrededor pareció congelarse. «Enséñamelo todo, Serena. Enséñame quién eres en realidad». Después del beso en el vestíbulo, Serena y Tomás fueron al salón y se sentaron en el sofá de terciopelo rojo que Vincent había encargado en Italia como regalo de cumpleaños para ella. Tomás sirvió una copa de vino, se la entregó a Serena y se sentó a su lado con gesto preocupado. Él dijo que tenían que tener paciencia, que después de la boda todo sería más fácil, pero Serena lo interrumpió con la voz afilada por la irritación. Dijo que estaba harta de ser paciente. Había tenido que interpretar a la prometida perfecta durante todo un año. ¿Tenía Tomás alguna idea de lo agotador que era aquello? ¿Tener que sonreír cuando no quería sonreír? ¿Tener que decir te quiero cuando lo único que sentía por dentro era desprecio? ¿Tener que aguantar a aquella vieja enferma todos los días como si esa mujer importara? Vincent estaba sentado en la habitación secreta, escuchando cada palabra. Cada frase de Serena era como una hoja hundiéndose más en su corazón. Serena dejó la copa y se levantó diciendo a Tomás que necesitaba desahogarse. Salió del salón, sus tacones marcando un ritmo constante sobre el suelo de mármol, mientras se dirigía hacia la puerta de la habitación de Maggie, al final del pasillo de la primera planta. Vincent cambió de cámara con rapidez, el corazón golpeándole en el pecho al comprender exactamente a dónde iba Serena. Dentro de la habitación de Maggie, Eve la estaba ayudando con delicadeza a incorporarse, dándole un vaso de agua y las pastillas de la mañana. La joven, con el cabello castaño recogido con cuidado, decía algo que hizo sonreír a Maggie, una sonrisa rara en un rostro profundamente marcado por la enfermedad. La puerta se abrió de golpe sin un solo toque. Serena entró, y el aire de la habitación pareció congelarse al instante. Miró a Eve con ojos de hielo, y ordenó con la voz despojada de toda emoción. «Fuera, necesito hablar con ella solas». Eve dudó, mirando a Maggie con preocupación. Maggie le hizo un leve gesto con la cabeza, como para decirle que podía marcharse. Eve dejó el agua sobre la mesa, inclinó la cabeza ante Serena y salió. Pero no se alejó demasiado. Se detuvo justo al otro lado de la puerta, inquieta, esforzándose por oír lo que podía ocurrir dentro. Vincent lo vio todo a través de la cámara. Vio a Eve allí de pie. Vio el miedo en su rostro y le agradeció en silencio que se preocupara por su madre. Pero su atención volvió a Serena en cuanto ella empezó a hablar. «¿Te crees importante, vieja?» La voz de Serena resonó muy distinta al tono dulce al que Vincent se había acostumbrado. «No eres más que un obstáculo, una carga». Maggie miró a Serena con ojos firmes e inmutables, aunque las palabras de Serena destilaban veneno. Serena continuó con la voz cada vez más cruel. Dijo que después de la boda metería a Maggie en la residencia más barata que encontrara, algún sitio remoto y miserable, un lugar al que Vincent ni siquiera se molestaría en ir a verla. Luego soltó una risita cruel y dijo que el precioso hijo de Maggie estaba tan ciego que de verdad creía que ella lo quería. Vincent sintió que la sangre le subía a la cabeza. Las manos empezaron a temblarle, y el bolígrafo que sostenía comenzó a doblarse bajo la presión de sus dedos. Pero Serena no había terminado. Se acercó a la mesa donde estaba el pastillero de Maggie, y con un gesto lleno de desprecio, tiró toda la bandeja al suelo. Las pastillas se dispersaron por todas partes, rebalando sobre la piedra fría. Serena miró el desastre desde arriba, y luego volvió los ojos a Maggie, con una sonrisa perversa. «No necesitas esto. Cuanto antes te vayas, mejor para todos». Maggie había guardado silencio desde el principio. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no suplicó, no rogó. Había vivido 70 años, había visto suficientes tipos de personas como para saber que alguien como Serena
no merecía que ella se rebajara. Por fin habló, con la voz baja y llena de tristeza. «Me das lástima, Serena. Nunca sabrás lo que es el amor de verdad». Serena se estremeció durante un segundo, como si aquellas palabras hubieran tocado algo enterrado muy dentro de ella. Pero luego la ira estalló, levantó la mano y abofeteó a Maggie. No con fuerza, pero sí lo bastante como para dejar una marca roja en la piel arrugada de una mujer de 70 años. «Guárdate tu lástima para ti». Serena lanzó esas palabras por encima del hombro y se giró sobre sus tacones, dejando a Maggie sola en la habitación con las pastillas esparcidas por el suelo. En la habitación secreta, el bolígrafo en la mano de Vincent se partió. La tinta negra se derramó y le manchó la palma del color de la furia que le hervía por las venas. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia que no había sentido en 17 años como jefe mafioso. «Se ha atrevido a ponerle la mano encima a mi madre», susurró, con una voz tan fría que el aire a su alrededor pareció convertirse en hielo. Eve estaba de pie fuera de la puerta con el corazón desbocado al oír el golpe dentro de la habitación. Quería entrar corriendo, quería hacer algo, pero sabía que solo era una cuidadora, una empleada sin derecho a hablar en aquella casa. El chasquido agudo de unos tacones sobre el suelo le dijo que Serena salía. Eve bajó rápidamente la cabeza, evitando la mirada de aquella mujer poderosa. Serena pasó a su lado sin siquiera mirarla, como si Eve no fuera más que un objeto invisible al borde del camino. Pero Eve sintió el aire frío que parecía irradiar de ella, el frío de un corazón sin humanidad. Esperó hasta que los pasos de Serena se apagaron y desaparecieron al final del pasillo. Entonces empujó de inmediato la puerta y entró en la habitación de Maggie. Lo que vio hizo que el corazón de Eve se encogiera, como si se cerrara sobre sí mismo. Maggie estaba sentada en la cama, con lágrimas bajándole por las mejillas, y la marca roja, todavía intensa y fresca, en el rostro. En el suelo, las pastillas estaban desperdigadas por todas partes. Bajo la cama, en el rincón, junto al armario, en cada lugar al que habían podido rodar. Eve no dijo ni una palabra. Se arrodilló en silencio sobre la piedra fría y empezó a recoger cada pastilla, una por una. Con cuidado fue limpiando cada comprimido con el dobladillo de su blusa, comprobando si alguno se había partido o echado a perder. Aquellas pastillas eran el salvavidas de Maggie, lo que le ayudaba a luchar contra el Parkinson, mientras la enfermedad le robaba poco a poco el control de su propio cuerpo. Eve no podía permitir que se desperdiciara ni una sola. En la habitación secreta, Vincent observaba a través de la cámara, y la furia dentro de él se calmó de pronto, sustituida por una sensación extraña a la que no sabía poner nombre. Vio a la joven arrodillada en el suelo frío, recogiendo cada pastilla como si fuera una gema preciosa. Vio sus manos limpiándolas una a una con delicadeza, sin una queja, sin un suspiro. Serena las había tirado en un segundo con desprecio. Eve las recuperaba una por una con devoción y amor. El contraste dejó a Vincent clavado a la silla. Cuando hubo recogido todas las pastillas, Eve se levantó, fue a buscar un vaso de agua fresca y volvió junto a la cama de Maggie. La ayudó con suavidad a incorporarse, colocando otra almohada tras su espalda para que pudiera apoyarse cómodamente. «Maggie, deja que te ayude a tomar la medicina». La voz de Eve era suave y cálida, como la luz del sol abriéndose paso entre nubes pesadas. Maggie miró a la joven que tenía delante, y las lágrimas volvieron a llenarle los ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación ni de dolor. Eran lágrimas de profunda emoción. Tomó la mano de Eve con la voz temblorosa. «Hija mía, no tienes por qué soportar esto por mí. Deberías marcharte de esta casa». Eve negó con la cabeza, sus ojos castaños brillando con una firmeza que nadie podía quebrar. Apretó la mano arrugada de Maggie entre las suyas y dijo que Maggie era su familia, la única familia que le quedaba, que no la abandonaría, jamás. A Maggie se le escapó un sollozo. Durante los 2 años que Eve llevaba trabajando allí, Maggie había llegado a verla como a una hija. Aquella joven de ojos tristes y sonrisa siempre cálida le había dado un consuelo que ni siquiera su propio hijo podía darle, porque Vincent siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Eve
Había estado con ella durante noches sin sueño. Le había leído cada vez que la soledad se colaba en la habitación. Le había masajeado las piernas rígidas y entumecidas cada mañana, sin una sola palabra de queja. Y ahora, incluso después de haber sido tratada con crueldad, aunque podía marcharse en cualquier momento, seguía eligiendo quedarse. Serena la llamaba una carga. Eve la llamaba familia. Serena quería apartarla lo más lejos posible. Eve juraba que nunca la dejaría. Serena la abofeteó para demostrar poder. Eve le tomó la mano para darle amor. En la habitación secreta, Vincent permanecía sentado en silencio. Miraba a Eve en la pantalla. La joven sentada junto a la cama de su madre, dándole cada pastilla con delicadeza y, de vez en cuando, levantando la mano para secarle las lágrimas de las mejillas. Había vivido en aquella mansión durante tantos años, se había cruzado con esa chica cientos de veces, y aún así, nunca la había visto de verdad. Para él, solo había sido una sombra, una criada entre muchas, un rostro sin nombre, en una casa inmensa, pero ahora, por primera vez, la veía de verdad, no como una sirvienta, no como una sombra invisible, sino como un ser humano, con un corazón de oro puro, que brillaba en la oscuridad de aquella mansión llena de mentiras. La verdadera luz no venía de Serena con su belleza deslumbrante y sus palabras dulces. La verdadera luz venía de la chica que se arrodillaba en el suelo para recoger pastillas desperdigadas, que tomaba la mano de su madre y la llamaba familia. Vincent miró fijamente la pantalla y por primera vez en años, una pregunta que no tenía que ver con negocios ni enemigos surgió en su mente. ¿Quién eres? Eve Harper. Aquella noche, cuando toda la mansión se había hundido en el sueño, Eve se sentó sola en la pequeña habitación del sótano reservada para el personal. El espacio era tan estrecho que probablemente era incluso más pequeño que el cuarto de baño de Serena. Apenas lo suficiente para una cama individual, un armario pequeño y una mesa vieja y golpeada. Pero Eve nunca se había quejado. Había vivido en lugares mucho peores que aquel. El resplandor amarillento de una lámpara de mesilla envejecida caía sobre su rostro cansado, mientras estaba sentada en la cama, sosteniendo una fotografía que el tiempo había amarilleado en los bordes. En la imagen había una niña de 8 años, con una amplia sonrisa enseñando los dientes, ojos claros como 2 gotas de rocío de la mañana, y el cabello castaño recogido en 2 trenzas ordenadas. Lily, su hermana pequeña, la hermana a la que no había podido salvar. Eve acarició la foto con suavidad, y los recuerdos dolorosos irrumpieron como una ola imposible de detener. Recordó que tenía 10 años, la noche en que su madre se fue, sin despedida, sin explicación. A la mañana siguiente, cuando Eve despertó, lo único que encontró fue un armario vacío y un trozo de papel arrugado, con una disculpa escrita a trazos torcidos. «Lo siento, no puedo más». Y así sin más, la mujer que le había dado la vida desapareció para siempre de la suya. Su padre no pudo soportar el golpe, o quizá ya era débil mucho antes de aquello. Recurrió al alcohol como forma de escapar, y cada vez que se emborrachaba, descargaba su rabia sobre niños inocentes. Eve recordaba las noches en las que usaba su propio cuerpo para proteger a Lily y a Daniel, recibiendo los golpes para que ellos no salieran heridos. Recordaba a Lily llorando en una esquina, a Daniel temblando mientras susurraba «hermana», y la correa cayendo sobre su piel hasta que el dolor se volvía entumecimiento. Cuando Eve tenía 15 años, su padre murió de cirrosis. No dejó nada salvo una montaña de deudas y 3 niños que no sabían qué comerían al día siguiente.